Bueno, alumnos, vamos a continuar con los ejercicios filosóficos. Ya he leído varios de los trabajos que me enviaron y los comentarios sobre los ejercicios anteriores. Los felicito, están excelentes. Esa es la idea. Tienen que, en el primer caso, recuerdan continuar el texto. El texto, perdón, es como una especie de empujón al principio y después ustedes mismos tienen que animarse a seguirlo por la línea donde ustedes consideren que es la correcta, que les guste. Las posibilidades son infinitas, por donde ustedes pueden continuar el texto. Simplemente la consigna se centra en que, teniendo en cuenta lo que se dijo en ese texto, yo lo voy a continuar, nada más. Bueno, también en el segundo, donde había que hacer la distinción de los 3 niveles, sobre la base de la experiencia que nos cuenta Joseph Piper en una conferencia, también ponen un ejemplo y hacen las 3. Voy leyendo que muchos eligieron lo que estamos viviendo en este momento, la pandemia. Y bueno, hicieron la distinción de 3 niveles de preguntas o de interrogantes y que por supuesto el tercero era más bien el filosófico. Bueno, le voy a proponer 2 ejercicios más del filosofar. Uno que está sacado de un libro, después ustedes lo pueden averiguar. El texto al que me voy a referir se titula La máquina de Nozick, con Z, Nozick. N-O-Z-I-C-K, Nozick. La máquina de Nozick. Bueno. ¿Qué es lo que se narra ahí? Es una narración que concluye con una pregunta que yo le hago a ustedes. Ustedes tienen que tener en cuenta todo lo que se ha narrado y responder a la pregunta. El ejercicio consiste en que ustedes tienen que responder a la pregunta brevemente y después sí justificarla. Lo que significa decir por qué opté por esa respuesta o por qué opté por esta otra respuesta. Simplemente. ¿En qué consiste el relato de la máquina de Nozick? Después ustedes lo pueden poner en internet, la máquina de Nozick, ahí sale el texto, figuras también. Yo me voy a intentar explicar lo mejor posible para que ustedes entiendan el ejercicio. Bueno, se trata de un experimento que consiste en lo siguiente. En un laboratorio sofisticado, a los candidatos se le ofrece lo siguiente, que digan, y a partir de ahí se hace toda una lista, que digan todas aquellas sensaciones placenteras que desean vivir, que les gustaría vivir. Inmediatamente uno que es experto en computación va tomando nota y va haciendo el listado de las respuestas que le dan los candidatos. Bueno, las respuestas son de distinto tipo. Hay quienes dicen, bueno, a mí me gustaría vivir la sensación que tiene un paracaidista cuando se lanza por primera vez del paracaídas. Otro dice, a mí me gustaría, tener esa sensación, vivir eso y tener qué es lo que se siente en ese momento. A mí me gustaría tener la sensación de
aquellos jugadores o equipos que ganaron la Copa Mundial, cuando ganan el trofeo. ¿Cuál es esa sensación que sienten? Me gustaría tener la sensación de estar en un banquete real, hacia los reyes, la corte, y probar la comida que ellos comen. Quiero tener la sensación de degustar todas esas delicias. Bien. Otro dice, yo quiero tener la sensación, qué significa, o no qué significa, qué se siente viajar en el espacio de un astronauta. La sensación de un astronauta. Y así, la sensación de aquel que gana y se hace millonario, que gana la lotería, gana un concurso de millones de pesos. La sensación de ser millonario, de ganar un premio enorme de plata. Quiero tener la sensación de volar como el personaje Superman, de volar como un superhéroe. Quiero tener esa sensación. ¿Qué se vive en ese momento? Bueno, el listado se va haciendo enorme. Va tomando, por supuesto, todo tipo de sensaciones, ya sean visuales, auditivas, olfativas, gustativas, del tacto. Y se va haciendo el listado. El listado es enorme, porque los candidatos, todas esas. Muy bien. Y aquí que esta máquina, cuando ellos registran las sensaciones que el candidato les dice, la ponen en un programa. Ese programa, gracias a la nueva aplicación que han creado, las traduce en impulsos de sensaciones. De modo que posteriormente se le dice al candidato que tiene que ponerse como en una especie de bañera. Se le va a poner unos sensores en distintas partes del cuerpo. En distintas partes del cuerpo. Y cuando él esté dormido, esta máquina con esa información va a empezar a funcionar. Y a través de los sensores, él va a ir recibiendo ordenadamente e ininterrumpidamente esa información de ese tipo de sensación que él previamente declaró o la describió. Entonces, mientras el personaje está como dormitando, bueno, siente lo que siente un paracaidista cuando se lanza, siente eso. Y así, después siente lo que es estar comiendo en un banquete real, probando todo tipo de comida, probando todo tipo de bebida. Siente lo que siente un astronauta por su primera incursión en el espacio. Y así va pasando todas. Entonces se le pregunta, eso es lo que se le dice, eso usted lo va a sentir. Gracias a los sensores se van a estimular las distintas partes del cuerpo, sobre todo la parte cerebral. Algo parecido para aquellos que recuerdan y vieron la película Matrix, donde al personaje se lo pone en una máquina y con un programa se le da toda la información en una de las escenas, se le da toda la información para ser un experto en artes marciales. Entonces, él recibe neuronalmente esa información donde se capacita todo su cuerpo.
y bueno, aprende a luchar de esa forma. Por supuesto que en la película Matrix está todo un desafío filosófico, es esa película, porque plantea en última instancia cuál es la realidad. Bueno, y él, en esa realidad virtual, aprende y tiene todas esas habilidades. Bueno, volvamos a la máquina de Nozick. Este personaje, decíamos, el candidato, después de hacer la lista de todo lo que tú te puedas imaginar, de lo que vos podés poner a ver qué se siente, qué ha sentido el que descubrió América, los descubridores. Bueno, pongo. ¿Qué se siente un vikingo en la lucha en aquellos tiempos cuando iban a enfrentarse contra los enemigos? Una lucha de vikingo, una lucha primitiva. Bueno, pone. Y así puedes repasar todo lo que tu imaginación quiera sentir. ¿Qué siente un premio Nobel cuando recibe su premio? ¿Qué siente un gran escritor en el momento de crear un personaje? Y todo tipo de sensaciones, también las sensaciones sexuales, todo que sea sensaciones sensibles. Bueno, después que se hace todo ese listado, le dicen, bien, usted va a estar dormido y va a recibir todo ese tipo de sensaciones y por supuesto que la va a sentir. Usted va a revivir en ese momento, en ese estado de dormido, cuando esté en esa bañera, flotando. Entonces, tiene que responder ahora una serie de preguntas. Si aceptaría entrar a la bañera para recibir toda esa información y sentirla posteriormente y vivirlas en cierta medida. Y segundo, ya agregamos nosotros, ¿por cuánto tiempo? Porque puede ser indefinido. ¿Por cuánto tiempo desearía estar en esa bañera? Gracias a la máquina que le está brindando todo ese tipo de sensaciones. Bueno, ahí termina el relato, ese es el relato, un poco ficcional, o que fue llevado al cine. Ustedes tienen que sentirse que son un protagonista, un candidato, que tienen una lista en mente, decir yo quisiera, de las cosas que quisiera vivir en este mundo, sentir y hacer esa lista. Y bueno, y ahora una máquina te va a dar el poder que tiene y toda la información que ha recibido, esa aplicación de esa máquina, te puede brindar esa información a tus sentidos por medio del cerebro y hacer que tú la sientas. Entonces ustedes tienen que responder, el ejercicio filosófico es el siguiente. Ustedes tienen que optar si van a esa bañera, si se acepta tener esa experiencia y van a estar en esa bañera dormitando, o no acepta. En el caso de que sí acepten, tienen que responder también a la segunda pregunta. ¿Por cuánto tiempo? Y para no hacerlo largo, vamos a poner dos posibilidades nada más. Por tiempo indefinido, o sea, toda la vida, déjenme ahí, no me toquen más. Y después por otro periodo de tiempo. No interesa si sea largo o corto, listo. Lo importante es que por toda la vida o por un periodo de tiempo. Aunque sea un día, un periodo de tiempo. Y en ese caso también decir por qué. Los que digan que no, también tienen que decir por qué no. Incluso se tienen que imaginar, o les pido que piensen, para aquellos
que dicen, ¿y por qué no si puedes estar un corto periodo de tiempo y después sales? ¿Por qué no? Entonces le tienen que responder a ellos. Repito, lo que digan que yo no entraría en esa bañera para que me pongan todos esos cables y reciba toda esa información y yo sienta efectivamente todo ese listado que previamente declaré y otros más que me pueden dar, ofrecer. Bueno. Sino que además de decir no por tal razón, tengo que decir no, incluso por qué no lo haría por poco tiempo. Dando a entender que usted tiene que entender si es un no rotundo o es un no con ciertos matices. Y así responder por qué. Entonces el ejercicio filosófico que me tienen que mandar por email o ponerlo acá abajo brevemente su postura. Es decir, yo sí acepto el experimento de la máquina de Nozick por tanto tiempo. Y decir por qué sí acepto y por qué por tanto tiempo son dos cosas distintas. O decir yo no acepto experimentar la máquina de Nozick y por qué incluso ni por poco tiempo. O sea, un no, ya sea que sea rotundo, o no simplemente y por qué no, y que da a entender que, bueno, pero un no que ponga cierta relatividad, no depende en tales circunstancias. El hecho de que tengan que justificar esta postura, ahí está el ejercicio filosófico, porque ahí es donde va a aparecer un tema fundamental y van a tener que enfrentarse con ese tema y lo van a tener que pensar a ese tema. No se lo digo yo, eso va a aparecer inmediatamente cuando tenga que justificarlo ustedes. Bueno, vamos al segundo y el último ejercicio filosófico de esta clase. Bueno, así como en la clase pasada yo les di un ejercicio extraído, dicho por un filósofo, el Joseph Pieper. En este caso yo les traigo un ejercicio y les voy a mostrar un ejemplo total, cómo aquí el filósofo, él lo realiza en carne propia. No es muy largo, es muy atractivo, muy interesante. Para yo después decirle, bueno, yo quiero que se animen a que ustedes hagan lo mismo. Ya vamos a ver con qué material, con qué situación. Ya lo hicieron con el ejemplo que muchos están poniendo sobre la pandemia, el ejemplo que pone Piper cuando él está dando una conferencia y pregunta, ¿qué está pasando aquí ahora? Bueno, acá van a tener otro ejemplo. Este ejemplo lo dio mi profesor de filosofía, Julia Alessi de Nicolini. Julita, eran conocidos por todos. Acostumbraba a escribir de una manera muy elegante, como lo van a escuchar ahora, y tenía una oratoria muy atrapante, mucha claridad en sus clases. Era gustoso e impresionante escucharla hablar. Ella tenía una facilidad de escribir y escribía en la Gaceta Literaria de los días domingos, en la sección literaria de los días domingos. Y entre los varios artículos que escribió para la Gaceta, en esta sección literaria que sigue saliendo los días domingos, escribió lo que vamos a leer ahora. No es tan largo,
pero quiero que sigan, yo les voy a ayudar a que sigan el hilo. Y lo que ella comparte, en este caso, es realmente una experiencia del filosofar. Impecable la experiencia del filosofar, que a partir de lo que escribe uno podría continuar, algo así como el primer texto que hicimos. Podemos continuar, casi siempre en todos los textos filosóficos se puede continuar. Casi todos, digo todos, de ese casi no lo tendría que haber dicho, en todos los textos filosóficos de los grandes filósofos, uno, a donde él pone el punto final o el punto aparte, uno puede decir, bueno, yo ahora lo continúo, o sea, continúo la reflexión, o yo la continuaría de esta forma. Pasamos al texto. El texto se titula Los desconocidos innumerables. Recuerden el enunciado del título, Los desconocidos innumerables. Ahí ya concentra una idea muy interesante. Dice a continuación, suena el despertador. La mano aletea sobre la mesita hasta que encuentra el reloj y lo apaga. Tantea un poco más, alcanza el interruptor de la lámpara y enciende la luz. Ahora empuja la almohada, retira la sábana y la colcha y se alarga para alcanzar las zapatillas. La misma mano descorre la cortina, empuja la puerta, disfruta con el agua fresca. Después de usar el jabón, se seca con la toalla. En la cocina, fósforo mediante, enciende el gas, pone la pava sobre la hornalla, abre el armario y saca la taza, plato y cuchara, y también café, azúcar, leche. Y el primer medicamento del día. A su alcance sobre la mesa los anteojos y el ejemplar de la Gaceta. Cuando se estira para recogerlo, queda inmóvil de repente, como detenida por algún obstáculo invisible, como si algo impensado y sorprendente se hubiera interpuesto en su trayectoria, como dándose cuenta de, ahora son los ojos lo que reciben el impacto y recorriendo el paisaje doméstico archiconocido, también se sorprende. Pisos, paredes, techo, ventanas, libros en los estantes, fotografías sobre la estufa, un tapiz en la pared y una estera sobre el piso, un montón de recuerdos desparramados aquí y allá. Siempre el escritorio, lápices, viromes, tijera, papeles varios, un almanaque, un costurero, un viejo sacapuntas de madera, más recuerdos. Los ojos encuentran también una radio, un teléfono, un televisor y un ventilador, la heladera, el lavarropa. Nada nuevo, pero nada nuevo. Tal vez sí, tal vez una nueva manera de mirar, como fue la de antes, una nueva manera de tocar, a conciencia y con preguntas. Y es una carta recién llegada la que desata el torbellino de averiguaciones, las más convencionales. ¿Quién la manda? Bien, lo detengo acá, continúa el texto. La primera parte es toda una descripción de lo que una persona hace cotidianamente cuando se levanta. Inmediatamente, mientras va transcurriendo su día, desde el momento en que se despierta y va a desayunar en su casa,
se desencadena algo cuando va a buscar la Gaceta, se sorprende de algo, empieza a cambiar toda la visión que tiene de su hogar, de su hábitat común, de otra forma. Y todo esto ha sido desencadenado porque ve que llegó una carta, un sobre con una carta. Continuamos el texto. Y termina diciendo, ¿quién la manda? O sea, ¿quién manda esta carta? Pero después, con una urgencia incontenible, aparecen otras preguntas nunca preguntadas. ¿Quién habrá fabricado el sobre? ¿Cuántos habrán hecho bien su trabajo para que este papel sea este papel? ¿Quién habrá cortado el tronco que después fue pulpa y después? ¿Quién habrá forjado el metal para el hacha? ¿Quién habrá pulido su manco de madera? Y otra vez madera y otra vez árbol. ¿Quién lo habrá sembrado? Y otra vez el hacha. ¿Y quién? Ahora es la letra prolija del remitente la que reclama la mirada. Lapicera, plástico, metal, el misterio de la tinta. ¿Quién es? Pero hay más. Esas letras están dibujadas por alguien que sabe naturalmente leer y escribir, y eso supone cuaderno, carpeta, libro, guardapolvos, el ómnibus, el tranvía, para llegar al colegio. El ómnibus, motor, carrocería, asientos, vidrios, neumático, combustible. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes? Y los conductores, claro, y el colegio, por supuesto, más piso, paredes, techos, ventanas. ¿Y quiénes? Y las maestras que a su vez alumnas, y entonces más maestras y maestros, y más quiénes. Y ahora esa mano y esos ojos descubren que ya nunca podrá ver o tocar, sea lo que sea, sin correr la aventura de abrir las puertas y esos desconocidos innumerables. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? Ya no son solo los ojos y la mano, también sonidos, sabores, aromas remiten a más desconocidos. Este olorcito de pan caliente, ¿cómo será posible sin tostador? ¿Y cuántos allí? Sin panadero, sin levadura, sin harina, sin trigo, ¿y cuántos más? ¿Cuántos y quiénes fueron necesarios para que el dulzor de la mermelada regocije el paladar? ¿Cuántos y quiénes están ahí en el prodigio de ese piano que suena y de esta radio que lo transmite y de aquel Mozart que fue engendrado, cuidado y enseñado para poder soñar la melodía magnífica? Y la conciencia sacudida por el pasmo que produce estos descubrimientos. ¿Y cuántos sin descubrir todavía? Contagia su estremecimiento al corazón, perdiéndose en el horizonte de los tiempos, desparramada como en un espacio inconmensurable. Una multitud inmensa está ahí, presencia invisible de todos aquellos sin los cuales no podríamos tener lo que tenemos, saber lo que sabemos, poder lo que podemos. Y en última instancia, ser quienes somos. Si no fuera por esa multitud anónima, inidentificable, sin ignorar a otros santísimos nombres o rostros que se escapan de la memoria, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Entonces la mano, como despertándose de nuevo, recoge una lapicera, escribe estos párrafos y agrega un último renglón. A los desconocidos innumerables, gracias.
Bien, ahí termina el texto. Lo habíamos dejado que en el momento que encuentra que hay una carta, un sobre de carta, se le disparan todas estas formas, estas preguntas. Estas preguntas tienen un núcleo en común. El núcleo en común es que de pronto está captando de una manera muy fuerte y muy directa de que todas las cosas que le rodean son productos. Y si son productos, significa que hay alguien que los produjo. Hay alguien que los ha fabricado. Esa fabricación tiene todo un hilo, que es el hilo de la producción. Han intervenido una serie enorme de personas con distintos materiales, habilidades, incluso hasta llegar a la materia prima, en este caso del árbol. Incluso pregunta, ¿y quién lo sembró? Para que después venga alguien y lo hache al árbol, venga alguien y tome la materia prima del árbol para después que se haga el producto de la hoja, para que después esa hoja pase a ser comercializada y después esa hoja pasa a estar en su escritorio, o esa hoja la encuentra en una carta que tiene una escritura. Pero esta escritura significa que hay un aprendizaje, y este aprendizaje se recibe en una institución, y esta institución hay personas, y esa institución está armada por paredes y hay albañiles. Y en las personas fueron engendradas. Hay otros padres que te han criado, que te han protegido para que tú puedas madurar y seguir viviendo. Empieza a descubrir, como lo dice, un gran descubrimiento, y la conciencia sacudida por el pasmo que descubre, que producen estos descubrimientos. Es una linda descripción de lo que es el asombro, y estar asombrado por descubrir que estoy rodeado de productos, pero estos productos es el resultado de una mano de obra de autores. ¿De quiénes? ¿Quién? Por eso la pregunta insistente, ¿quiénes? ¿Quiénes son? Los nombres. Ahora mismo estoy usando una tecnología. Estoy llevando un pullover. Tengo unos anteojos. Ahora que me veo, tengo el pelo cortado. Atrás tengo una biblioteca. Para este lado tengo un juego de ajedrez artesanal. La pared. Todo eso es un producto. En esta mano tengo un anillo, pero yo todo lo que he nombrado no lo hice. ¿Quién? Entonces viene el título que es de la obra, Los desconocidos innumerables. Hay personas, hay nombre y apellido de los que trabajan, de lo que arman, de lo que fabrican, de lo que inventan, de lo que producen, de los que incluso, no sé, transportan los productos, de los que venden los productos, de los que te han obsequiado ciertos productos, de los que han fabricado. Entonces no tanto el producto mismo, sino quién es el que lo produjo al producto. Y el agradecimiento final termina por estos desconocidos innumerables. Entonces de pronto, si quieren hacer una analogía con el primer relato del que iba en tranvía a trabajar lunes, martes, miércoles,
aquí un día también la decoración cambia, pero la decoración cambia en función de que ahora yo veo que estoy rodeado, tengo una visión de hay una serie de personas anónimas, y otras que sí recuerdo, cuando dice, da a entender de que por una mala memoria o una buena memoria, uno tiene personas de nombre y apellido para agradecerle, tú me diste tal cosa, tú has producido en mí esto, yo soy lo que soy gracias a vos. Cosa enorme, poder reconocerla, verla y poder decirla, porque significa el agradecimiento de un don, algo eh, indebido, gratuito. Y decíamos que la memoria encuentra el nombre a estos anónimos. La mala memoria simplemente los dejó, pero sabemos que estuvieron y que están. Y otros que directamente es imposible saberlo. Pongamos el caso concreto, no sé, quién habrá tejido, quién habrá producido, quién habrá diseñado esta forma, este pullover, o la biblioteca que tengo, o el armario que tengo atrás, quién lo habrá diseñado y quién lo habrá hecho, el carpintero. En el caso del ajedrez que tengo acá, sí, quién es la persona, el artesano que lo hizo, por supuesto, en ese caso yo lo conozco. Pero otros son desconocidos innumerables. Entonces, haciendo una comparación con el texto que hemos visto ya de Albert Camus, del tranvía, que de pronto se desmorona la decoración, aquí no es que se desmorona la decoración, sino que todo su hábitat empieza a cobrar otro significado, a razón de que encuentra una carta, y esa carta ve que es el producto, que está todo diseñado, si bien es la comunicación de alguien que me envía, tiene un remitente, etcétera, etcétera, pero está sostenido todo eso por una serie de productos que lo sostienen. Y yo estoy rodeado de aquellos que, sin saberlo ellos, me están beneficiando y son anónimos para mí, pero me están dando algo que está dentro de mi vida, pertenece a mi vida y con la cual yo llevo mi vida. Desconocidos innumerables. Bueno, en este ejercicio, ahí termina el texto se ve que a partir de una experiencia, el recibir una carta, empieza a interrogar todo su alrededor, la cotidianidad, y le empieza a ver de otra forma. Toda su, digamos, todo lo que le rodea está traspasado por personas que desconocen. Bien, este es el último ejercicio y la invitación para ustedes es la siguiente. Que tomen un hecho que sea muy cercano a ustedes. Acá lo que desencadena es el recibir una carta. Y a partir de ahí se dispara y hace toda esta comprensión y este descubrimiento del mundo de los productos, del mundo artificial, que está hecho por autores, por nombres de personas, que se las puede identificar, pero en la mayoría de los casos, son desconocidos para nosotros. Bien, y eso es haberse elevado a un nivel y moverse en ese nivel. Como les digo, se puede continuar la reflexión. A partir de aquí tú puedes continuarla y seguir pensándola, pero la dejamos ahí. Y la invitación que ustedes se animen a hacer algo semejante. Tomen una experiencia muy cercana de ustedes, interroguen, intenten llevarlo al tercer nivel, intenten hacer una reflexión más profunda de algo
muy cercano a ustedes, algo que les toque directamente. Y decir esto, saco esta conclusión, me dice tal cosa, yo diría tal otra, yo creo que esto además es esto otro más. Bueno, así, llevarlo, que de pronto tenga la forma de que esto, que es tan trivial e insignificante, deja de serlo. Ahora pasa a ser algo nuevo e importante. Algo que lo estoy como viendo por primera vez. Bien, si pueden situarse y hacer esa experiencia y narrarla, listo. Eso es filosofar. Ese es el ejercicio, en eso están los filósofos. En eso me ejercito. Eso es lo que tiene la filosofía. Y como les digo, hay, ya la historia lo ha seleccionado, hay quienes lo hicieron de una manera excelsa. Y que dejaron escrito, dejaron ese tesoro para el bien de la humanidad. De modo que permanentemente los que quieren conocer qué es la filosofía y aprenderla a hacer, hay que ir a ellos. O sea, hay que ir a los filósofos renombrados. Y este tener que ir a ellos y estar con ellos tiene un nombre, tiene un nombre. Salvo que tú tengas la oportunidad envidiable, es decir, yo estoy a la par de un filósofo y, y lo estoy viendo y escuchando permanentemente y es como que estoy imitando, estoy siendo, él me está haciendo como lo fueron los discípulos de toda escuela filosófica. Los grandes filósofos tuvieron sus discípulos, sus alumnos predilectos. Uno, salvo que tenga esa posibilidad de estar directamente con alguien así, de ese tipo, uno tiene que hacerse discípulo leyendo. O sea, teniendo una obra de un filósofo y acercándose a ese filósofo y leyéndolo permanentemente. En este caso concreto, tomo el ejemplo de ahora, de Albert Camus, La peste. ¿Sí? Bueno, ven ahí que está señalado, está marcado. Es una novela de un filósofo francés. Este es el producto, él es el autor, él es un filósofo. Entonces yo quiero conocer su pensamiento y sobre todo cómo él narró lo que hoy nosotros lo estamos viviendo en esta novela, La peste. Entonces yo me estoy acercando, lo estoy conociendo, lo estoy leyendo, lo estoy analizando. Saber leer un texto filosófico es prácticamente ponerse a filosofar, ponerse en la misma altura del filósofo. Ponerse a desmenuzar cada palabra que va diciendo, a gustarla, a ver cómo sigue, de esto pasa otro, y por qué pasa otro, y qué sigue, qué quiere decir. Y lo más común que aparece, y esto puede incomodar, en el ejercicio de la lectura de un filósofo, para querer aprender a pensar, a aprender a filosofar, es el no entender. Y acá hago dos aclaraciones. Primero, aprender a pensar es una frase muy genérica que no dice nada. Lo que yo quiero es conocer. Y cuando yo conozco, a ver, en este caso concreto, de un texto, de un filósofo, ¿sí? Aquí hay una serie de información. En este caso es una narración de una historia concreta. Entonces uno dice, bueno, yo quiero pensar la peste. O sea, yo quiero pensar la situación de pandemia. Lo importante es que tú pienses tu situación. Bien, te dice todo y te dice nada.
Cuando yo conozco un texto, ahora yo sé en qué tengo que pensar. A ver, qué elementos son los importantes, lo que no tengo que pasar de largo, cuáles son las preguntas. Entonces, cuando yo conozco algo, se me brinda una serie de información y esa es la información que yo la empiezo a tomar y la empiezo a desmenuzar. Este tomar, este desmenuzar, este profundizar o este seguir preguntando y seguir buscando más información y querer tener respuesta, a eso le llamamos pensar perfecto. Pero no es pensar desde cero o pensar por pensar, no, es pensar algo concreto, una realidad. Y la realidad, que en este caso está plasmada en un personaje y una serie de personajes que están padeciendo la peste y lo que está sucediendo en esa ciudad, cómo la van asumiendo, el hecho de que lo que ocurre nada menos y nada más sea una peste, las actitudes que van tomando cada personaje frente a esta enfermedad tan espantosa, los síntomas, cómo se presenta la enfermedad. Entonces, pensar la peste, bueno, a ver, tengo que pensar la actitud, tengo que pensar ser víctima, ser espectador, tengo que ponerme a pensar qué significa para mí la muerte, pensar la muerte que de pronto es tan cercana, la muerte que aparece de una manera tan abrumadora, tan frecuente y que caen tan rápidamente múltiples personas. Pensar la muerte y su preludio, que es los síntomas de una enfermedad mortal, la sintomatología y el sufrimiento. Quiero pensar el sufrimiento. Quiero ahora hacerme la pregunta, ¿qué sentido tiene sufrir? ¿Por qué morir? ¿Qué actitud hay que tener frente al sufrimiento, frente a la muerte del otro? ¿Qué hacer en una situación donde yo me veo en cuarentena o me veo en una ciudad que está sitiada? Bien, esas preguntas que te ayudan a dirigirte el pensamiento, bueno, eso es pensar, eso es filosofar. Entonces no es que pensar por pensar, no, estoy pensando, cuando decimos, bueno, no estoy pensando el texto de Albert Camus, La peste, o así cualquier otro filósofo. No sé, podríamos, acá tengo otro, a ver, tengo otro, Jacques Maritain, otro filósofo que acá lo que trata es el tema de la educación. Bueno, y así, varios filósofos. ¿Qué piensa el filósofo? Bueno, es decir, yo estoy leyendo este texto y estoy pensando este texto, está bien, o sea, vos te has aleccionado un montón de información y ahora eso te ayuda a decir, ajá, esto es interesante, esto, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué esta forma? Entonces, pensar es que tú lo haces sobre la base de una serie de información de índole filosófico y la continúas desarrollando, filosofando. Bueno, esa es la aclaración que quería hacer, así particularmente en el tema de cuál es el ejercicio del filosofar. A mí me gusta decir a los chicos que hagan ejercicios de filosofar. Por supuesto que antes de llegar a decir voy a escribir un libro, bien, pero ellos que escribieron un libro antes tuvieron largos años de tener ejercicios, ya sea privados, individuales, de filosofar. Sé que a muchos de ustedes les gusta escribir, tienen su diario, escriben en un cuaderno. Bien, escribir sus impresiones, su forma de ver, sus preguntas, todo eso es un tesoro. Esas son reflexiones filosóficas. A uno les gustará escribir poesías,
Bien, hay que hacerlo. Ya después llegará si es que llega el libro concretamente y se hace público y nos beneficiamos todos y te podemos leer lo que tú dices, lo que tú pensaste, eh, la belleza de tu poesía, de tu narración, lo que fuera. Pero todo el trabajo que tiene el que es el autor de eso son años. ¿Mm? Y después vendrá el producto que nos beneficiaremos muchos al tener acceso y al poder compartir e identificarnos con esa narración o ponernos a pensar a partir de esa narración. Bueno, ejercicio del filosofar, 2 ejercicios, la máquina de Nozick, un poco raro, y los desconocidos innumerables como un modelo para decir, bueno, ahora yo voy a partir de otra cosa, de otro elemento, y voy a hacer un ejercicio y de otro tipo y voy a hacer preguntas y voy a asombrarme de otra forma. Ella, Julia Alessi Nicolini, lo hizo de esta forma, lo expresó y lo escribió y lo compartió así. Bueno, yo, gracias. Ahora me das una guía, cómo yo, a ver, qué quiero tomar, cómo voy a hacer las preguntas, qué preguntas me van a surgir, a dónde quiero llegar y lo finalizo. Que sea breve también. Bueno, chicos, esta es la clase de hoy.